Toda esta serie de enfermedades donde ya se están generando edemas, se están generando una serie de cuestiones, pero yo quisiera concretizar con el capítulo 2 del libro del Dios Amarillo para que entendiéramos cómo es el proceso, el mecanismo de cómo está la circulación sanguínea dentro de nuestro cuerpo. En primer lugar, este libro, como ustedes saben, el libro del Dios Amarillo, conocido también como el libro del Emperador Amarillo, es el que desde hace 3000 años, da la respuesta acerca de la circulación sanguínea. Lo que vamos a ver ahorita es el descubrimiento, como ven ustedes, muy importante del circuito, de este circuito que se ha mencionado muchísimo y que todos ustedes ya conocen. ¿Sí? En este circuito tenemos al hígado, como, en primer lugar, porque embriológicamente es el primer órgano que aparece. El diafragma tiene unas células mesenquimatosas o células madres que generan un órgano y es el hígado. El hígado surge entonces, en primer lugar, de esta sección que se llama por eso el punto cero o diafragma. El diafragma finalmente, al formar el hígado, va a empezar a recibir la sangre de la yema de huevo, en la primera etapa de todos los animales y del hombre, que se llama el saco de la vida o saco vitelino. Entonces, al recibir esta nutrición y al ir creciendo el embrión, llegando a feto, entonces ya se tiene que convertir en cordón umbilical. Y por eso aquí podemos ver el pedazo de cordón umbilical, ¿sí?, que se llama ligamento redondo y después ligamento falciforme, y entra al hígado, alimentando a este primer órgano para que el hígado haga la limpieza. El hígado, como ustedes saben, es un apodo. Hígado viene de higo, ¿sí? No es su nombre real. El hígado, sí, por eso es el primer órgano, porque es la puerta de las enfermedades, por eso se llama hépatos. Quiere decir que si el hígado no limpió bien la sangre, va a dejar pasar las enfermedades al resto de la circulación sanguínea y se van a pasar los venenos y se van a impregnar el resto de los tejidos de nuestro cuerpo en lesiones agresivas, como es cáncer, de hecho. Como es, por ejemplo, los contaminantes que generan las alergias, los venenos que van a ir concentrándose en las diversas partes del cuerpo, puede dejar pasar la bilis directamente y dejar lesiones en el cerebro y el individuo caer en estados de coma biliar, estados comatosos, comas hepáticos. Así es de que el hígado, su verdadero nombre, hépatos, como se darán ustedes cuenta. Cuando ya se formó el hígado, se forma el corazón, que es un tubo. Es el único órgano que no tiene parénquima, no tiene la parte carnosa que le permita modificar la sangre, no. El corazón no modifica la sangre y solamente sirve para recibir y enviar. Por eso de ahí que es una estructura que se encarga de la circulación sanguínea. Después de ahí viene el vaso. El vaso es una estructura que se encarga de limpiar también la sangre de células viejas, como son los glóbulos rojos, pero también se encarga de la elaboración de los anticuerpos en las defensas de un organismo. Por eso este es el problema del SIDA, porque el problema del SIDA es que el virus penetra al vaso muy directamente a través de las venas mesentéricas de los intestinos. Y el virus del SIDA se mete al área del núcleo de los linfocitos que deben de defendernos, pero ahora el virus del SIDA lo tomó para agarrar parte de su ADN y ARN para su reproducción. Por eso de ahí que se complica la situación con esta enfermedad. Después, la sangre del vaso se regresa al hígado y nada más hay 3 órganos en nuestra etapa inicial. Como se darán cuenta, sí, esto sucede por este procedimiento. Si vemos la siguiente imagen, abajito, sí, abajito y acá a la derecha, abajo aquí a la izquierda, así, vamos abajito, más, eso, más abajo, aquí está la secuencia del hígado, del corazón y del vaso. Ahorita todavía no vamos a hablar del pulmón y del riñón porque esas estructuras no existen en una etapa embrionaria inicial, ya que primeramente debe de haber un saco vitelino
que se meta al cuerpo para que forme un tubo digestivo. Y el pulmón surgirá del esófago y el riñón surgirá de la cloaca, que es la porción inferior del tubo digestivo. Entonces vámonos a la región derecha para que observemos este mecanismo. Miren, aquí nos está mencionando cómo es que el hígado envía la sangre al corazón. Quiere decir entonces que al generarse el hígado, se queda ya la secuencia del envío de sangre al siguiente órgano, el órgano corazón. El hígado entonces va a limpiar la sangre y va a depositar la sangre limpia, nueva, hacia la vena cava inferior, que es esta vena mayor, la grande, y que asciende y se mete al corazón derecho. Esto quiere decir que la parte sucia de la sangre se deposita en la bilis, como bilis en un sistema biliar, y muy conocido como vesícula biliar, pero no solamente es la vesícula biliar, sino todo el sistema, que es un conjunto de vías biliares. La bolsa vesícula biliar, hasta depositarse en el intestino delgado, está bilis, y pintar el excremento. Por eso el excremento sale de coloración café y amarillenta, que es la coloración de la bilis. Entonces, si subimos un poquito, ustedes sí, para ver esta imagen, ustedes observarán que entonces la sangre del hígado llegó ahora sí muy certeramente y muy concretamente al corazón, pero el corazón son dos corazones, solo llega al corazón derecho. Del corazón derecho se envía la sangre al pulmón. Entonces vámonos con la siguiente imagen que tenemos aquí abajo. Miren, la sangre del corazón derecho y en el adulto, porque en etapa embrionaria no hay pulmón, incluso ni en etapa fetal está activo el pulmón. Está en formación, pero no está activo hasta que nace el niño, el producto, y empieza a respirar. Entonces, cuando la sangre ya en adulto llega al pulmón, se oxigena. El objetivo de llegar al pulmón es para refrescar la sangre y limpiarle también de los gases quemados. Por eso sale el dióxido de carbono y entra el oxígeno. Y este pulmón va a hacer regresar la sangre al ahora corazón izquierdo, que es del otro lado, corazón izquierdo, donde va a salir una arteria muy conocida que se llama la arteria bastón. Por eso se llama aorta, porque parece un bastón que sube y vuelve a descender, y ahí viene la llamada arteria aorta, y llega pasando el diafragma. Por debajo hay un tronco que se llama tronco del abdomen. Etimológicamente abdomen se llama celíaco. Este tronco celíaco se le llama también tronco porque salen varias ramas, pero la que nos interesa es la arteria que va a ir al vaso. Por eso se llama arteria del vaso. Y el vaso también es otro apodo. Hay que mencionar que el vaso es el nombre de un color de un caballo, que se llama el caballo vaso, o también llamado caballo bayo, que es un rojo café oscurecido, y que por eso cuando se hace una disección, pues observen esta coloración, ¿sí?, del caballo bayo. Entonces, ¿cuál es el nombre verdadero del vaso? Espleen, porque espleen quiere decir víscera. Por eso de ahí que esta arteria, ¿sí?, que nosotros ya le llamamos la arteria del vaso, se le tiene que llamar arteria esplénica. Es arteria esplénica. Y entonces es como entonces el corazón está enviando la sangre hasta el vaso. Quiere decir que sí existe entonces el conducto correspondiente para hacer esta comunicación, porque esto es lo que no se conocía dentro del cuadro del ciclo de los 5 órganos, ¿sí? Y después, ¿sí?, ya que llegó al vaso, observen ustedes, ¿sí?, ¿qué va a suceder? Que el vaso no tiene otra opción más que regresar la sangre nuevamente al hígado. Por eso decimos que en un principio solamente hay 3 órganos: hígado, corazón y vaso. No hay pulmón. Todos los animales primitivos que se llaman invertebrados, que no tienen hueso, por eso se llaman invertebrados, entonces respiran por piel como las lombrices. Por lo tanto no tienen pulmón. Tampoco tienen riñón. Por eso de ahí que no tienen hueso.
porque hay que esperar a que surja el riñón para que se genere la calcitonina, que se activa en la paratiroides para poder formar el ingreso de calcio al hueso. Entonces, por eso de ahí que tampoco lo tenemos, ¿sí?, todavía en esta sección. Por eso de ahí, en esta etapa embrionaria, ¿sí?, estamos hablando de las primeras etapas embrionarias, y por eso el vaso vuelve a regresar la sangre al hígado, corazón y otra vez vaso, y así está dando vueltas. Entonces, pero, ¿sí?, ya está en formación el pulmón, ¿sí?, y ahora sí, esta sangre del vaso, y al llegar al hígado, y el hígado al volverla a depositar en la vena cava inferior, llega al corazón derecho, y ahora sí puede llegar al pulmón después del nacimiento. Después del nacimiento, porque ya el pulmón empezó a tener actividad. Después del nacimiento se generan una serie de acciones, incluso sobre las vísceras. Antes del nacimiento no están funcionando las vísceras, como es el intestino grueso, la vejiga, el estómago, los intestinos, el intestino delgado, etc. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando en el momento en que el individuo, el producto nace y respira, ya empieza a moverse el intestino grueso y empieza a ver la primera evacuación, que se llama el meconio, que es un excremento negro. Quiere decir entonces, sí, que por eso la importancia entonces de tener la actividad entonces en el pulmón. Por eso, en el cuadro del movimiento de las vísceras, comenzamos con intestino grueso. ¿Se acordaron ustedes? Elemento metal en las vísceras, porque ya el pulmón activó a esta estructura visceral, intestino grueso. Entonces, ya que llegamos al pulmón, ¿sí?, después surge el riñón. ¿Sí? Entonces, si nos vamos al otro cuadro, ¿sí?, aquí abajo, aquí abajo, eso, aquí está. El pulmón. Quiere decir que este pulmón ya activo, regresará su sangre al corazón izquierdo, sale por la aorta y va a tener que depositarse esta sangre hasta el riñón a través de una arteria que existe, que se llama arteria renal, ¿sí?, que igualmente el riñón también es otro apodo. Como ven ustedes, ¿sí?, riñón quiere decir drenar, y efectivamente drena orina, pero su verdadero nombre es nefros, que precisamente, ¿sí?, es la serie de tuberías para poder conducir el agua a todas las partes del cuerpo. Por eso se dice siempre que el riñón es nefros o enviador de agua para todas las estructuras. Entonces, ya que este riñón ha recibido la sangre, va a empezar a limpiarla. Y entonces, uno de sus objetivos principales es elaborar, a través de los nutrientes que ha recibido a través de esta sangre nueva, elaborar aminoácidos. Porque estos aminoácidos son lo que se llama esencia vital renal. Porque el aminoácido, la cadena de aminoácidos, finalmente, que actuará sobre la zona de las glándulas, formarán los hormonales. La hormona, sí, comenzando desde el hipotálamo y la hipófisis, con todos los hormonas estimulantes, hasta llegar a cada una de las glándulas blanco, llamados, sí, por ejemplo, tiroides, formarán la tiroxina. Es un conjunto de aminoácidos, cadenas. En páncreas, insulina. En suprarrenal, una gran cantidad de hormonales, entre ellas, sí, la cortisona, sí, así como también la aldosterona, e incluso cuando se llega a la etapa de la menopausia, la suprarrenal es la que empieza a elaborar los estrógenos y empieza a elaborar testosterona. Por eso la importancia de la suprarrenal. Ovarios, estrógenos cuando están en actividad, y testículos igualmente cuando están en actividad, testosterona. Entonces, todos estos precursores para la formación de estos aminoácidos, que formarán todos estos hormonales, salen del riñón. Y a eso es a lo que le llamaron los chinos en la antigüedad de esencia vital. Pero los aminoácidos también forman los neurotransmisores, que son adrenalina, dopamina, noradrenalina, es decir, sustancias activadoras para mover
al corazón, a las arterias y así sucesivamente. Incluso la dopamina. Sí, entonces, ¿y cómo el riñón va a llevar la sangre al hígado? Sí, entonces lo vemos de este otro lado. Miren, la sangre del riñón se regresa a través de una vena que se llama vena renal. La sangre se deposita en la vena cava inferior y sube, ¿sí?, al corazón. El corazón tendrá que enviar la sangre al pulmón. Y el pulmón, como ven, ¿sí?, siempre la sangre va de corazón derecho a pulmón, de pulmón a corazón izquierdo. Es un envío donde la sangre no tiene otra salida más que corazón a pulmón y pulmón a corazón. Entonces aquí abajito vemos la siguiente imagen para que observemos, ¿sí?, cómo del pulmón se llega al corazón izquierdo, a la aorta, y aparece otra vez en el tronco celíaco una arteria que se llama arteria hepática. Y esa arteria hepática es la que recibe, ¿sí?, la que envía la sangre para alimentar a las células y del hígado para que empiecen su acción, su actividad. Y entonces se cierra el circuito, ya que a partir del hígado vuelve otra vez la sangre al corazón, como vieron en la imagen, del hígado al corazón, del corazón al vaso, del vaso al pulmón, del pulmón al riñón y del riñón al hígado, y otra vez, y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el descubrimiento de estos, de los chinos, de forma tan maravillosa? Los chinos descubren que hay dos tipos de circulación sanguínea. Entonces vámonos con la siguiente imagen. Bueno, aquí está la imagen, cómo va la sangre del hígado al corazón. Ahora sí ya sabemos cuáles son los conductos, cuáles son los vasos sanguíneos y que esto es una realidad, porque esto es lo que todavía quedó desconocido y por eso no se entendía. No se entendía el proceso y por eso, porque tiene muchos elementos de la etapa embrionaria y por eso también no se entendía por qué el pulmón queda hasta acá abajo, porque recordemos que en la etapa embrionaria todavía no había pulmón. Y también no se entendía por qué el riñón en la última fase, pues no había riñón. Pero finalmente ya están las 5 estructuras y ya está entonces la circulación sanguínea de nuestro cuerpo. Entonces, si observamos, continuamos con este es el recorrido, si nos vamos hacia abajo, porque vamos a ver un secreto muy enorme. ¿Sí? Bajamos otro poco. Ya todo este recorrido ya lo analizamos, ya lo vimos, ¿sí? Y viene una sección muy importante, ¿sí?, la siguiente, donde sí aparece esta primera sección. Vamos a otra página abajo. Y aquí, la circulación solar. De hecho, en medicina tradicional china siempre se ha mencionado este detalle en el que tenemos dos tipos de circulaciones, una que se llama solar y una que se llama planetaria. En la Edad Media, claro, no se quiso mencionar. Los franceses o lo ocultaron por temor, por miedo, o miedo también a ser quemados, porque ya ven a Cerbero lo quemaron, por haber dicho que había circulación sanguínea en nuestro cuerpo. Finalmente aparece, sí, por parte de nosotros la traducción del capítulo 2 y ya lo dimos a conocer. Es decir, hay una circulación solar. Esta circulación solar es conocida por todos ustedes en este esquema, en el que cada uno de los canales de acupuntura está recibiendo la luminosidad solar por 2 horas. Por lo tanto, si son 12 canales, las 24 horas del día al final. Pero sí, este circuito es cuando se inicia con pulmón, intestino grueso, muy conocido por ustedes, y es la numeración y el número de cada uno de los puntos de acupuntura. Pero lo más impresionante es esta circulación que acabamos de ver. Entonces vámonos con la siguiente imagen y de la región izquierda, y que se llama la circulación planetaria. La circulación planetaria se apareció oculta, no se mencionó, porque con toda seguridad pues iban a quemar vivos a todos los que en la Edad Media pudieran hacer una traducción fidedigna del libro del Dios Amarillo. Por lo tanto, tuvimos que esperar hasta nuestros tiempos para poder identificar las conexiones espaciales
del sistema planetario electromagnéticamente dado por cada planeta. Si ustedes observarán, Júpiter es el hígado, Saturno es el vaso, y tienen una íntima comunicación, y que ahora le entendemos por qué se llama la vena, esta vena esplénica. La vena esplénica que conecta vaso con hígado, ¿recuerdan ustedes? Pero también aquí tenemos al corazón, que es Marte, al pulmón, que es Venus, y al riñón, en pequeño, que es Mercurio. Y todas sus conexiones también, tanto venosas como arteriales. Ya están las conexiones en el espacio, en el sistema planetario. Nada más falta hacerlo chico y meterlo a nuestro cuerpo. Por eso de ahí que vimos entonces todo el recorrido de cada una de estas sesiones dentro de nuestras cavidades, tórax y abdomen. Por eso la presencia y materialización de los grandes vasos sanguíneos, la vena, ¿sí?, la famosa vena cava y aorta y sus ramificaciones. Vamos con la siguiente, la siguiente imagen. ¿Sí? Por eso los planetas, fueron olvidados los planetas, pero ahora entonces tenemos que llegar nuevamente a este recorrido. Por eso de ahí que Júpiter, siendo el planeta más grande, más enorme, ¿sí?, está representando este elemento madera. Después, Marte no es muy grande, pero está muy cercano a nosotros. Saturno, gigante, y nada más estos tres planetas. Al final vienen los anteriores planetas más pequeños que están antes del planeta Tierra, Venus y Mercurio. Y así es entonces como se conforma el orden. Casi podríamos decir entonces que el primer planeta que apareció fue Júpiter, después Marte, después Saturno, y después, por eso apareció el pulmón después, porque apareció así los últimos dos planetas más cercanos al Sol y más pequeños, Venus y Mercurio. La importancia de todo este trabajo, ¿sí?, es, ¿sí?, si vamos un poquito más abajo, ¿sí?, nos encontramos con una sorpresa más abajito, ¿sí? Entonces, esta figura a la derecha, miren, está aquí en verde porque este es el hígado. Si se recuerdan primero quién es el órgano inicial, hígado, y después corazón, después vaso, después pulmón y después riñón. Observen ustedes, este está en verde porque es el hígado, después corazón, por eso está en rojo, después vaso, por eso está en amarillo, después blanco, por eso es pulmón, y al último, sí, está en negro porque es riñón. Sí, otra vez, hígado, corazón, vaso, pulmón, riñón. Quiere decir que la circulación grandota que tenemos en tórax y abdomen, la achicamos y la metemos en un órgano. Y le estamos metiendo en el órgano riñón. Por lo tanto, aparece el punto pozo, aparece el punto manantial, arroyo, río y mar, como si fuera un fluido de líquido. Claro, es el fluido de sangre, promovido por estos planetas. Por lo tanto, aparecen los famosos 5 puntos antiguos, los 5 puntos de cada órgano, y con ese orden característico: hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón. Todo esto nos va a servir para las enfermedades metabólicas porque son enfermedades difíciles de curar. ¿Y por qué son difíciles de curar? Porque hay un desorden en la circulación sanguínea de todas estas estructuras. Ya la sangre está bloqueada, ya la sangre no circula por uno de los órganos. Por lo tanto, hay una serie de bloqueos que no permiten esta liberación y regeneración. La regeneración orgánica se va a dar en el momento en que empieza a circular la sangre y las células tengan nutrición, no tengan alimento. Por eso, si el hígado tiene que enviar la sangre entonces al corazón, por eso en rojo, al vaso, por eso en amarillo, a pulmón en blanco y a negro en riñón. Quiere decir que aquí, dentro de este órgano, los capilares del riñón representan al hígado. Y entonces esta parte venosa, la vena tiene que enviar la sangre a la siguiente sección, la vénula, que está representada por el corazón. Y viene el impulso del corazón hacia esta porción central, a estas venas que son intermedias. Y estas venas intermedias entonces están impulsadas por este vaso. Y la sangre de estas venas intermedias entran a las venas segmentarias,
manifestadas por pulmón. Y después hasta el final la vena, y esta vena principal, la vena principal del riñón, vena que va, es la que saca la sangre, ahora sí del órgano, punto, ¿sí?, que se le llama, ¿sí?, el punto mar. Y entonces ya entra a la circulación sanguínea todo lo elaborado por el riñón. Por lo tanto, ¿sí?, este es el mecanismo por el cual trabaja nuestro cuerpo, manejando movimiento de la circulación sanguínea. Quiere decir entonces que si nosotros queremos curar a alguien, lo primero es llegar al centro de la estructura. Por eso estos puntos que están en amarillo son puntos arroyo, son puntos que pertenecen al órgano vaso, por ser amarillo, y son puntos centrales, que por eso se les ha llamado punto yuan o punto fuente. Van a llegar al centro de la estructura, por lo tanto, por eso siempre comenzamos con el punto yuan, para curar el hígado, 3 de hígado, para curar el riñón, 3 de riñón, para curar el vaso, 3 de vaso, para curar al pulmón, 9 de pulmón, porque es el tercer punto, comenzando en la punta de los dedos, o 7 de pericardio, para curar al corazón. Entonces, el tercer punto. Y segundo, en las enfermedades metabólicas tenemos un problema. Los órganos ya están muy deficientes, están faltos de nutrición, faltos de circulación sanguínea. Por lo tanto, ahora yo lo que necesito es irme al cuadro, ¿sí? Si subimos un poco entonces a este cuadro, bueno, ¿sí? Bueno, tenemos este cuadro que está bajito. Bueno, subimos, ¿sí?, hasta la tabla, ¿sí?, allí juntito está un cuadro, porque aquí viene el secreto mayor que les quería yo compartir, porque ustedes entonces pueden hacer su tratamiento acupuntural buscando primeramente los puntos yuan para los órganos enfermos. Ahí está. ¿Sí? Quiere decir que por eso comenzamos con hígado, en los órganos, canales de órganos, que son los importantes y son los que vamos a empezar a manejar. Hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón. Y otra vez comienza hígado, corazón, vaso, pulmón, riñón, y así sucesivamente. Quiere decir que este circuito es cómo se está enviando la sangre de un órgano a otro. Entonces, aquí a la izquierda tenemos esta tabla. Esta tabla ya está mencionando que en la circulación planetaria no vamos a hablar de números de puntos de acupuntura, sino que vamos a hablar de puntos pozo, manantial, arroyo, río y mar. Solo 5 puntos porque son 5 planetas, porque son 5 tamaños de vasos sanguíneos y son 5 tamaños de nervios. Entonces, por eso esta comunicación. Pero el punto pozo, para los canales de órganos, todos los puntos pozos pertenecen a hígado. Y seguimos la secuencia. Todos los puntos manantiales pertenecen a corazón. Todos los puntos arroyo pertenecen al vaso. Aquí lo dice, vaso. Todos los puntos río pertenecen al pulmón. Y todos los puntos mares pertenecen al riñón. Entonces, si yo tengo un órgano enfermo, ya sé que voy a poner su tercer punto. Todos estos que están en amarillo para comenzar. Porque el vaso es el que nutre a cualquier órgano que tiene enfermedad y lo primero que hay que hacer es darles de comer. Por eso el tercer punto. Pero a la derecha, vamos otra vez a la derecha, ¿sí? Si un órgano se enferma, para la medicina tradicional china, ¿sí?, no solamente es la curación del órgano, sino pedir ayuda a la madre. ¿Se acuerdan ustedes que los puntos madre? Quiere decir que si este hígado está enfermo, tiene que pedirle ayuda a la madre, que es el órgano anterior. ¿Para qué? Porque el órgano riñón le va a enviar sangre. Si le envía sangre o le envía agua, al enviarle agua le puede refrescar al hígado, pero al enviarle sangre le puede enviar nutrientes, porque en la sangre van los glóbulos rojos, en la sangre van los glóbulos blancos que sirven para nuestras defensas, en la sangre van las plaquetas para la coagulación, en la sangre van todos los hormonales que ya dijimos, todos los neurotransmisores, y en la sangre van todos nuestros nutrientes. Que entonces por eso se dice que la sangre es el tesoro más valioso de nuestro cuerpo. Por lo tanto,
¿sí? Lo que envía el hígado al corazón es sangre, y al corazón al vaso es sangre, y al pulmón sangre, y al riñón es sangre, y así sucesivamente. Ya las células de cada órgano ocuparán, de acuerdo a sus necesidades, los nutrientes que requieran. Y ese es entonces el procedimiento. Por lo tanto, ¿sí? Yo ya tengo mi primer punto que voy a utilizar para curar algún órgano que esté defectuoso. Imagínense los diabéticos, la enfermedad del hígado, tan tremenda. Además, ¿sí? Como ya lo han ido explicando, y todos ustedes yo creo que ya lo mencionaron en estas enfermedades metabólicas, el individuo no se hace diabético por infección. Es decir, alguien puede tener hepatitis y la hepatitis no causa la diabetes. Observen qué interesante es eso. O alguien puede ser un alcohólico y puede llegar a cirrosis hepática, pero a lo mejor nunca se hizo diabético. Entonces, ¿de dónde viene el problema de la diabetes? Emoción, porque es un desorden del simpático y del parasimpático. Es un desorden de los bioquímicos llamados adrenalina y acetilcolina que desordenan el movimiento de los órganos. Por lo tanto, sí, por eso las emociones van a causar, por ejemplo, la diabetes. No son microbios, y en su fase inicial, no son microbios ni son venenos, sino emociones. Porque las emociones están sujetas al movimiento del simpático y parasimpático. Así es de que quiere decir entonces, sí, que la diabetes entra en enfermedad porque no solamente se han desordenado estos órganos, sino se lesionó el hipotálamo, porque ese es el punto de partida de los hormonales, y la hipófisis. Todo el grupo de nuestro cuerpo, hipotálamo, hipófisis y glándula pancreática, desordenados. Un coraje desordenó este sistema, simpático y parasimpático. Un susto fuerte lo desordenó, y así sucesivamente. De hecho, el Parkinson, igual, no es producido ni por microbios ni por venenos, es producido por este desarreglo emocional. Por eso el Parkinson aparece después de un evento emocional fuerte, después de la muerte de un familiar generalmente, o de alguna persona muy querida. Y al siguiente día, el de Parkinson verdadero empieza a temblar. Es decir, el que está lesionado en la distribución de dopamina, que es en la protuberancia. Pero la dopamina, para poder funcionar, tiene que viajar al lóbulo frontal y volver a regresar. Y en el lóbulo frontal están las emociones. Por eso allí está el desarrollo. Por eso las emociones. No todo es microbio. Emociones. En las emociones, en su fase inicial, no hay microbios. Por lo tanto, este es un desorden orgánico. Quiere decir entonces que ahora hay que arreglar estos órganos, enviándoles sangre. Por eso, cuando el hígado está enfermo, hay que curar desde el riñón, que es la madre. Por lo tanto, sí, por eso de ahí que lo podemos hacer de dos formas, para poder entonces llegar al resultado de la curación de esta serie de enfermedades metabólicas, porque no tienen respuestas, porque la medicina moderna no tiene medicamentos que vayan a los órganos. Tiene medicamentos antiinflamatorios, antibióticos, pero son sistémicos, pero no para el órgano. La acupuntura sí. Tiene el paquete neurovascular que le corresponde al hígado, al vaso, al pulmón, al corazón. Entonces vemos esta tabla. Vámonos a esta tabla. Y entonces, si el hígado está enfermo, yo lo puedo hacer de dos formas. Este hígado tiene un punto riñón. Miren, este es el punto hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón. Aquí está. Punto 8 de hígado. Para empezar a alimentar a este hígado. Si pongo aguja, le envío agua para refrescar a ese hígado. Y si le pongo moxa, le envío calor. Pero aquí hay una llamada de atención. De hecho, hay dos órganos que solamente tienen enfermedades calientes. El hígado y el corazón. Por lo tanto, lo que requieren estos dos órganos ya no es calor, sino agua para apagar el fuego. Por lo tanto, por eso se escoge el riñón, precisamente. El riñón les envía agua para apagar el fuego. Hígado y riñón.
Y sí, los demás órganos pueden también calentarse o enfriarse. Y por eso pueden necesitar de otros puntos de acupuntura. El corazón, finalmente se le llama gobernador del corazón, que es su verdadero nombre. Los franceses se equivocaron. No se llama pericardio. Ni modo. Para eso habría que entrar a un análisis del capítulo 10, que de hecho, bueno, pues ahí lo tenemos, pero ahorita para no abrumarlos, sí, porque imagínense, no se vayan a espantar. Sí, pero el capítulo 10 muestra que el canal que actualmente le llamamos pericardio se llama gobernador del corazón, porque es el sistema nervioso del corazón el que hace la contracción cardíaca. El canal de pericardio, llamado gobernador del corazón, es para corregir alteraciones del movimiento del ritmo cardíaco. Y el canal que se llama corazón solamente es para curar las alteraciones emocionales, porque es la sangre que del corazón llega al cerebro para las funciones mentales. Por eso esta información ya después la vamos a ir analizando con más detenimiento. Ahorita lo que nos interesa es llegar a los órganos para su curación. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual el 8 del hígado se le ha llamado punto madre. Y la madre es la que le puede proporcionar sangre al hijo, que en este caso, pues es el hígado. El riñón es la madre, el hígado es el hijo. Y por eso el 8 de hígado puede entonces activar como punto de acupuntura madre para su nutrición al hijo hígado. Pero algo más. ¿Qué sucede si yo pongo este punto y el individuo ya tiene una cirrosis hepática? Por más que ponga este punto ya no funciona, porque ya la estructura hígado está deteriorada, está destruida, está fibrosada, porque en una cirrosis, por eso se llama cirrosis, se ha cerrado el hígado. Por eso de ahí que ya no puede pasar la sangre y por lo tanto se genera líquido de ascitis en el abdomen. Ya no puede sacar entonces este líquido, se queda acumulado en el abdomen, líquido de ascitis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme al canal de riñón. Entonces me voy hasta el riñón, porque el riñón es la madre. Pero el punto que voy a utilizar desde el riñón es un punto que sea riñón-riñón. Es decir, aquí tengo el riñón y aquí tengo, miren, hígado, corazón, vaso, pulmón, riñón. Aquí está. Va a ser entonces el punto riñón-riñón, que es 10 de riñón, que es el que yo voy a utilizar cuando un órgano ya no funciona, ya está muy destruido y yo necesito utilizar un canal madre, como es el riñón, en el punto riñón-riñón, para ayudarle a ese hígado. Imagínense entonces en estas enfermedades muy agresivas, donde ya las estructuras están muy destruidas. Entonces, por eso ya tengo dos puntos que me pueden ayudar a regenerar. Porque lo único que necesitaba la estructura era sangre, porque ahí van todos los elementos para reparar a las células destruidas. Y entonces, ese es el punto riñón-riñón. Punto clave. Sí. Así entonces voy a trabajar con los demás órganos. Imagínense ustedes, el diabético, vaso está muy destruido. Entonces, ¿sí? Si vemos aquí en el esquema de la derecha, ¿sí? Aquí está el vaso. ¿Quién es la madre del vaso? Aquí está el corazón. Entonces yo tengo que poner un punto que sea corazón para que le envíe la sangre para la regeneración de este vaso y páncreas muy destruido. Entonces, si regreso, ¿sí? Eso quiere decir que si aquí tengo el canal de vaso, yo solamente busco el punto corazón. Pues aquí lo dice corazón. Entonces, tendrá que ser el 2 de vaso, para empezarlo a nutrir. No importa la temperatura que tengan, porque si yo pongo una aguja, le enviará agua a ese vaso para que refresque. O si estuviera debilitado y frío el vaso, sí, entonces se tendría que utilizar, sí, una tonificación. Pero en diabetes, el páncreas y el vaso están muy calientes, tienen demasiado azúcar. Así como lo que le sucede
al riñón. En una insuficiencia renal está lleno de azúcar, está lleno de bacterias y está quemándose ese riñón. Por lo tanto, lo que necesitan es más bien agua para refrescar. Por eso aguja, mejor aguja. En estas enfermedades metabólicas como la diabetes, mejor la aguja. Por lo tanto, yo tengo el 2 de vaso, pero con aguja. Muchos de estos puntos no se utilizan. Si ustedes ven a muchos acupunturistas, ni siquiera ponen el 2 de vaso, por una razón. ¿Sí? En parte el desconocimiento de esta teoría que estamos viendo, pero que se tiene que poner en práctica en la clínica. Y en segundo lugar, es muy doloroso, pero por la mala técnica. Y además por el mal uso de agujas muy gruesas. Deben de utilizarse agujas delgadas. Calibre 30, que es uno de los calibres recomendados, y la técnica de función que debe ser de movimiento rápido para que penetre rápidamente la aguja. Y solo así podemos obtener estas maravillosas respuestas. Muchos dicen, ¿para qué pongo estos puntos si son muy dolorosos? Pero ya se dieron cuenta que cada punto lleva un diferente vaso sanguíneo dentro del órgano. Ya se dieron cuenta que sigue la secuencia y de enviar la sangre del hígado al corazón, al vaso, al pulmón, al riñón. Por lo tanto, muchos dicen, mejor le pongo el 6 de vaso. Pero el 6 de vaso tiene otras funciones y no son estas las que requerimos. Por lo tanto, no las podemos cambiar los puntos. Por eso tenemos que afinar nuestra técnica de función para utilizar adecuadamente bien los puntos de acupuntura. Así es de que el 2 de vaso, para su regeneración. Pero ¿qué sucede si este páncreas está tan destruido? Usamos el mismo mecanismo. Me voy al canal del corazón, gobernador del corazón. Pero en este caso tengo que buscar el punto corazón-corazón, si es que voy a utilizar un canal anterior. Por ejemplo, aquí, este es el corazón y aquí dice corazón. Entonces, el punto corazón-corazón es el 8 de pericardio o gobernador del corazón. Que este va a servirme sobre todo en las diabetes muy avanzadas. Así es de que. Y finalmente, vámonos hasta el riñón, porque este es uno de los órganos que se deterioran en este síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo voy a repararlo y cómo voy a curarlo? ¿Cómo en una insuficiencia renal puedo entonces llegar a hacer una reparación? En primer lugar, el riñón, si vemos el cuadro de los 5, ¿quién es la madre del riñón? El pulmón. Entonces regresamos, ¿sí? Y el mismo riñón, ¿sí?, tiene un punto que le pertenece al pulmón, que viene aquí, miren, en esta hilerita que está en blanco. 7 de riñón. Es el punto que puede enviarle sangre para la regeneración a este riñón. Pero, lo mismo, si ya el individuo no puede filtrar, si ya tiene su diálisis o hemodiálisis, y si ya está muy destruido este riñón, ¿cómo podemos volverlo a reactivar? Entonces yo tengo que irme al canal de pulmón. Pero como recuerden, el punto debe de ser ahora pulmón. Quiere decir que aquí tengo mi canal de pulmón, aquí están todos los puntos de pulmón. El punto entonces va a ser el 8 de pulmón. El punto más ideal para empezar a fortalecer a ese riñón en estas enfermedades que son muy complejas. Ahora, una de las recomendaciones, ¿sí?, de hecho, en el trabajo que les voy a dejar, que se llama así, síndrome metabólico, aquí tenemos estos puntos de acupuntura, pero estamos viendo el razonamiento de cómo los extraemos para que los podamos utilizar. Uno de los razonamientos dentro de la medicina tradicional es que el órgano abuela destruye al nieto. Y en este caso, si el vaso páncreas está destruido, la abuela es el hígado. Por eso hay que quitarle la fuerza al hígado. Y entonces entramos a otro tipo de punto. ¿Sí? Para darle sangre al hígado, riñón. Pero para quitarle sangre al hígado, corazón. Por eso se llama el punto hijo. Y por eso se llama el punto dispersante. Por lo tanto, en el canal del hígado, yo tengo que poner el punto corazón.
a ver, aquí está el punto hígado y este es el punto corazón en el canal del hígado. Entonces viene a ser el punto 2 de hígado, para quitarle la fuerza y que no siga agrediendo al nieto vasopáncreas. Y así de esta forma, yo fortalezco al nieto vasopáncreas pero tengo que quitarle la fuerza a la abuela. Por eso 2 de hígado. Y entonces así yo ya puedo dejar reposar a que este vasopáncreas empiece su reparación. Si el individuo no hubiera tenido ese sentimiento agresivo, no se enferma de diabetes. Pero ahora viene la otra situación, ya está enfermo de diabetes. Y si fortalecemos ese vasopáncreas y le quitamos la fuerza a la abuela, viene la regeneración, ahora sí, de ese vasopáncreas. Si el vasopáncreas no hubiera estado enfermo, no se enferma el riñón. Porque ahora el riñón, si vemos aquí en este otro cuadro, el hígado es la abuela y el vaso es el nieto. Pero ahora el vaso es la abuela y el riñón es el nieto. Por eso la secuencia de la enfermedad de la diabetes va de abuela a nieto y otra vez de abuela a nieto. Imagínense cuando ya el riñón empezó a invadir el riñón y es abuela, el corazón es un nieto y le empieza a invadir de agua. Cuando ya el pulmón se empieza a llenar de agua, quiere decir que ya el corazón, abuela, está invadiendo al pulmón nieto y cuando se cierra el circuito, muerte. Por eso de ahí que hay que detener este proceso de abuela nieto para que no se cierre el circuito, para que no queden dañados todas las estructuras y poder salvar al paciente. Por eso de ahí, quitar la fuerza a la abuela, que en este caso la abuela es la inicial en general, y fortalecer al nieto para que empiece a regularizarse y no le envíe la enfermedad al riñón. Y entonces al detener este proceso podemos entonces detener esta serie de enfermedades. Así es de que de todos modos ya les dejo en la USB el trabajo para que ustedes lo analicen, los puntos de acupuntura, pero esta es una de las informaciones bastante interesantes para que empecemos a trabajar sobre este síndrome metabólico. Bueno, muchas gracias. Gracias.